Bueno, ok, el tema que vamos a ver hoy es el de las técnicas de diseño para caja blanca. Eh, para que retomemos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ubicar. Recordemos que teníamos 5 niveles de pruebas. La base son las pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema, de aceptación y de mantenimiento. Las pruebas de caja negra, de las que eran el quiz, recuerde que están ubicadas en el nivel de pruebas de sistema. También teníamos dos tipos, estáticas y dinámicas. En el caso de las dinámicas, teníamos caja negra y caja blanca. Entonces, hoy nos vamos a centrar en lo que es caja blanca. Recordemos que la diferencia entre caja negra y caja blanca es que las pruebas se basan en la estructura interna del sistema. Permite determinar y alcanzar un nivel de cobertura de flujo de control, un nivel de cobertura de flujo de datos y un nivel de cobertura de interfaces, clases y flujos de llamadas. Y esta cobertura de la estructura es la que nos permite comprobar si hay brechas entre las pruebas basadas en la especificación y la experiencia. Estas son las técnicas que vamos a ver: pruebas de sentencia, pruebas de decisión, pruebas de condición, pruebas de condiciones y decisiones, las pruebas de cobertura modificada de condiciones y de decisiones, pruebas de múltiples condiciones y la prueba de caminos. Mayoritariamente nos vamos a centrar en la prueba de caminos, que es como la más utilizada. Pero es importante que conozcan los tipos de técnicas que hay. Cuando estamos hablando de pruebas de sentencia, dice que es un conjunto de pruebas que satisface el criterio de cobertura de sentencias si todas las sentencias del programa son ejecutadas al menos una vez. Recuerden que cuando estamos hablando de caja blanca, estamos en el nivel de pruebas unitarias, entonces estamos enfocados en una unidad. Esa unidad puede ser un método, puede ser una clase. Generalmente nos enfocamos en la unidad más pequeña, que es un método o una función. Y entonces lo que vamos a buscar es que definir un conjunto de casos de prueba para ese método que me permita que todas las sentencias o instrucciones del programa se ejecuten al menos una vez con ese conjunto de casos de prueba. Un ejemplo: supongamos que tenemos este programa que lo que me hace es que recibe por parámetro un entero que hace referencia a un año y me dice si ese año es bisiesto o no. Esa es la estructura del programa. En el diagrama de la par es lo que se conoce como un diagrama de flujo de control. Luego vamos a ver cómo se dibuja, pero para que vayamos haciendo una idea, en cada uno de estos círculos hay un número, ¿verdad? Que es el que hace referencia a las sentencias del programa. Entonces aquí está el 1, que es la declaración. El 2 es la inicialización del false. En el 3 vean que tenemos un if. Es fácil darnos cuenta porque tenemos dos posibles caminos, ¿verdad? Si es verdadero, va a 4. Si es falso, va a 5. De 4, ¿verdad? Pasa a 5 también, ¿verdad? Que es el return, y finaliza en 6. Sería la estructura del programa mediante un dibujo. ¿Cuántos casos de prueba tienen ustedes que necesitamos para que se ejecuten todas las sentencias?
¿Qué pasa si probamos por un año que es bisiesto? Sería un caso de prueba. Este año es bisiesto, ¿verdad? 2024. Entonces, pasa a la línea 1, a la declaración, a la línea 2, también la ejecuta, evalúa la línea 3, y me va a decir que es verdadera, entonces voy a la línea 4, de la 4 paso a la 5 y luego a la 6. Se ejecutaron todas las sentencias. Sí, ¿verdad? Entonces, con un caso de prueba fue suficiente para ejecutar todas las sentencias del programa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesité un caso de prueba con un año bisiesto. Las pruebas de decisión. Recordemos que en un programa nosotros podemos tener decisiones. ¿Qué es una decisión? Bueno, es un punto en el que en el código se produce una ramificación o bifurcación. Para decirlo en palabras simples, tengo varias alternativas de camino, ¿verdad? Pues, si es un if, por ejemplo, tengo dos, pero puede ser que tenga un case, ¿verdad? Y eso es una decisión. Con el case puede ser que tenga más de un camino. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de decisiones? Las condiciones de los ciclos, las condiciones de los if, etc. Una decisión puede ser simple, ¿verdad? Simplemente si pregunto A es mayor que B, esa es una decisión simple. Pero también puede ser compleja, o sea que está formada por varias condiciones. Y eso, para darme cuenta que tengo una decisión formada por varias condiciones, tengo o un OR o un AND. En este caso tengo una decisión formada por tres condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces dice que un caso de prueba satisface el criterio de cobertura de decisión si todas las decisiones del programa son ejecutadas por true y por false al menos una vez. Dice que la cobertura de decisión es más fuerte que la cobertura de sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si un programa satisface la cobertura de decisión, también está satisfaciendo la cobertura de sentencia. O sea, cumple las dos al mismo tiempo. En la viceversa, no, ¿verdad? Si cumple cobertura de sentencias, no necesariamente cumple la cobertura de decisión. ¿Estamos de acuerdo? El mismo programa anterior. ¿Cuántos casos de prueba creen ustedes entonces que yo necesito para alcanzar la cobertura de decisión en ese programa? Que decía que la decisión tenía que ser evaluada con verdadero y con falso. Entonces, con un año bisiesto, evaluamos el if verdadero, ¿verdad? La decisión. Entonces, necesitamos un segundo caso de prueba con un año que no sea bisiesto para evaluar la decisión falsa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para cobertura de decisión necesito dos casos de prueba. Y entonces vean que en la cobertura de sentencias ejecutábamos el caso de prueba en amarillo. Esta línea quedaba sin visitar, porque lo que nos interesaban eran los círculos, que todos los círculos fueran visitados. Pero en la cobertura de decisiones nos interesa que todas las líneas sean visitadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se dice que la cobertura de decisión es más fuerte? Porque me hizo
Ay, no me quiere reconocer. ¿Qué pasa? Teníamos el caso de prueba con el año bisiesto 2024, ¿verdad? Y aquí necesitamos un caso de prueba número 2 con el año 2023, por ejemplo. Vean que en cobertura de sentencias solo necesitamos el caso de prueba 1. Y lo podemos volver a utilizar aquí. Por eso dice que la cobertura de decisión es más fuerte. Porque ese caso de prueba tiene que estar incluido en la cobertura de decisión. ¿De acuerdo? La cobertura, la prueba de condición. Las pruebas de condición dicen que se consideran condiciones atómicas. Recuerden que dijimos que las decisiones están formadas por condiciones, ¿verdad? Entonces, dice que un caso de prueba satisface el criterio de cobertura de condición si cada condición atómica de cada decisión es ejecutada por true y por false al menos una vez. No es lo mismo que todas las combinaciones, tal vez para que lo tengamos claro, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de por qué no es lo mismo. Y en este caso no aplica que la cobertura de condición sea más fuerte que la cobertura de decisión. O sea, no quiere decir que si tenemos una cobertura de condición, vamos a tener una cobertura de decisión. No siempre, no necesariamente. Dependiendo del conjunto de clases de prueba que yo defina, puede ser que logre las dos cosas, pero dependiendo del conjunto de casos de prueba que defina para la cobertura de condición, puede ser que no se logre la cobertura de ellos. Entonces, por eso dice que no es más fuerte. Ya dijimos entonces que una decisión puede estar compuesta por una o más condiciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un if X, ¿verdad? Y eso es una condición. En el segundo ejemplo tengo un D and F, entonces ahí tengo dos condiciones, ¿verdad? D sería una condición, F sería una condición. En el tercer ejemplo tengo tres condiciones, A, B y C igual D, ¿verdad? Ahí tengo tres condiciones. En la siguiente ejemplo también tengo tres condiciones, A mayor que B, X mayor que Y igual a menos 1 y D diferente de lo que hay. ¿Verdad? Son tres condiciones. En cada uno de estos ejemplos tenemos una única decisión, ¿verdad? Entonces, una decisión formada por una o más condiciones. Lo que nos dice, entonces, la teoría es que en los ejemplos anteriores, todas las condiciones deben ser probadas con verdadero y con falso. Entonces, si tengo la condición C igual de, debe ser probada con verdadero y debe ser probada con falso. A mayor que B, debe ser probada con verdadero y debe ser probada con falso. X más Y igual a menos 1 debe ser probada con verdadero y con falso, y así para cada una de las condiciones. Imagínense que tenemos este ejercicio, este algoritmo. Lo que hace es que recibe
una lista por parámetro, el tamaño de la lista y un valor. Y busca ese valor en la lista. Entonces, devuelve verdadero si el valor está en la lista o falso si el valor no está en la lista. Vean cuántas decisiones tenemos ahí. ¿Cuántas decisiones tiene ese algoritmo? Definición. Dos, el while y el if. ¿Cuántas condiciones? Tres. Dos decisiones, tres condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dicen que lo que necesitamos es que todas las condiciones sean evaluadas como verdadero y sean evaluadas como falso. ¿Cuántos casos de prueba entonces creen ustedes que necesitamos? Para que cumpla la cobertura de condición. No. Recuerde que dijimos que no era una combinación. Vamos a ver. Entonces vamos a irlos definiendo. El primer caso de prueba sería, recibe una lista. Entonces digamos que la lista tiene 1, 2, 3. En sites, entonces me va a devolver 3. Y el valor que voy a buscar va a ser, digamos que 1. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería mi primer caso de prueba. Inicializa el índice, el found en false. Index entonces está en 0. Es menor que el size, que es 3. Sí, ¿verdad? Entonces esta condición la estoy evaluando como true. Aquí hace una negación, entonces esto lo convierte en verdadero. Y como es verdadero, entonces entra al while. Lo estoy evaluando como true. Llega y dice que devuelve el valor de la lista en la posición 0, que sería 1. 1 es igual a 1. Sí, ¿verdad? Entonces, true. Y incrementa el índice, vuelve al while, pero esto ya no es false, sino true, entonces se hace false y sale del while. Entonces evalué esta condición como verdadero, esta condición como verdadero y esta condición como verdadero y como falso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me falta solamente evaluar estas dos como falso. ¿Cuál caso de prueba creen ustedes ahora que yo necesito?
Sea mayor. Ya la compañera encontró un caso de prueba que evalúa este como falso. Nos falta nada más este de aquí. Dice que si cambiamos este valor por 2, entonces aquí ya vamos a evaluar esto con falso. ¿Qué pasa si cambiamos este valor por 5? No, este es el valor que estoy buscando. No lo va a encontrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo va a sacar de igual? El tamaño, ¿verdad? Porque el índice va a ser mayor al site. Entonces, utilicemos un caso de prueba. Puede ser la misma lista. 1, 2, 3. Sigue siendo tamaño 3. Y aquí buscamos el 5. Entonces, dentro de la primera vez, esto es verdadero, esto es false. Entonces, otra vez dentro. 1 es igual a 5. ¿No? Entonces ya evaluamos este como false. Incrementa el índice. 2 es igual a 5. No, incrementa el índice. 3 es igual a 5. No, incrementa el índice. Entonces, el índice es menor que el size. No son iguales, ¿verdad? Entonces, esto ya lo evaluamos como false. ¿Cuántos casos de prueba necesitamos? 2. Pero yo decía que no necesariamente era 6, no son combinaciones. Puede ser que evaluando los 2 con verdadero y los 2 con falso, ya logramos, ¿verdad? Cumplir con el criterio. ¿Son las pruebas de condiciones suficientemente buenas? ¿Qué piensan ustedes? O sea, si tuviera que escoger usar pruebas de decisiones o pruebas de condiciones, ¿cuáles serían ustedes? Pues, pero es que no, creo que no sé muy bien, pues, y las declaraciones ya entendí que sí es cuando sí, cualquier sentencia, pero la decisión, entonces, cuando En la decisión solo me interesa la decisión completa, sin partir. Entonces yo puedo evaluar la decisión como verdadero y la decisión como falso. La decisión, no la condición. es más experiencia, está probando más en profundidad, pero yo haría la otra porque está más fácil. Ok. Creo que también, es que si se hace por partes, puede ser que una parte funcione, pero si la otra parte. Por ahí va. Lo que sucede es que imagínense que nosotros tenemos esta decisión, donde tengo 2 condiciones. Si yo defino un caso de prueba en donde A es falso y B es verdadero, estoy evaluando, ¿verdad? Esta condición como falso y esta condición como verdadero. La decisión, entonces, como es una, la estoy evaluando como falso. Y si defino un segundo de caso de prueba donde la condición A es verdadero y la condición B es falso, la decisión también la estoy evaluando como falso, ¿verdad? Entonces, no estoy logrando una cobertura de decisión.
¿Por qué me faltaría un tercer caso de prueba donde los dos sean verdaderos para que la decisión sea verdadera? ¿Qué es lo que sucede si no evalúo esto? Recuerdan en el diagrama que se quedaban ramas sin visitar. Eso es lo que pasaría con estos casos de prueba, ¿verdad? Se me está quedando una rama sin visitar. ¿Esto puede suceder? Sí, sí puede suceder, porque dependiendo del conjunto de casos de prueba que yo defina, estoy cumpliendo el criterio de cobertura de condición, pero no necesariamente estoy cumpliendo el criterio de cobertura de decisión. Entonces se me están quedando ramas sin visitar. Ok, tenemos que hacer fragmento de código y dice que definamos la cantidad de casos de prueba mínimos para alcanzar una cobertura de sentencias. Los valores de A y B dice que son arbitrarios e independientes. ¿Cuántos casos de prueba entonces yo necesito para alcanzar una cobertura de sentencia? ¿Quién recuerda que era la cobertura de sentencia? Y todas las líneas. Que visite todas las líneas. Dice el compañero con el caso de prueba. A menos 1 y B puede ser menos 1 o puede ser 1, no importa, digamos, simplemente que sea. Con eso no logro cobertura de sentencia, ¿verdad? Un caso de prueba necesito. El mismo algoritmo, pero ahora necesito una cobertura de decisión. ¿Cuántos casos de prueba necesito? Que evalúe la decisión como verdadero y falso. Necesitaríamos, dice la compañera 2, ¿podemos utilizar el mismo caso de prueba anterior? ¿Y cuál sería el segundo caso de prueba? A igual a 2 y B igual a 3. ¿Alcanzamos cobertura de decisión? Sí, ¿verdad? Dos casos de prueba. Vamos a hacer unos ejercicios. Sí.
Creo que ¿Está cerrado? Ok. tengo ya todo ya. Tiene todo hecho. ¿Será que está mal el enlace? Espera a ver. Ah, no. No. Ya, no, está bien. No hay arreglo. Ah, el del quiz, lo vas a hacer de Sí. nuevo. Y según yo, el del quiz ya lo cerré. No, no, no era difícil. Ah, el de la vez pasada.
¿Listo? Ok, aquí teníamos este algoritmo. Dice que identifiquemos cuántos se necesitan para cobertura de sentencia y cuántos casos de prueba para cobertura de decisiones. Solamente tenemos un if. Entonces, para cobertura de sentencias, con 1 sería suficiente, ¿verdad? Que sea verdadero. Y para cobertura de decisiones necesitaríamos 2, ¿verdad? Para evaluar la decisión como verdadera y como falsa. En este otro caso de prueba dice que ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice que necesitamos 3 casos de prueba para cobertura de sentencias y 3 casos de prueba para cobertura de decisiones. ¿Por qué? Porque están anidados, ¿verdad? Entonces necesito un caso de prueba para return 0, otro para este y otro para este. Y son los mismos para cobertura de decisiones. El mismo código anterior, pero que ¿cuántos se necesitan para cobertura de condiciones? Se necesitan 4. Porque en esta decisión, si nosotros hacemos uso, por ejemplo, de evaluar las 2 como verdadero, ¿verdad? Entonces entra el return 0. Pero puede ser que, por ejemplo, si solo los meses son diferentes, ya nunca evalúa esta condición. Entonces, por eso es que se requiere un caso de prueba adicional para lograr evaluar que esta condición también sea falsa. Se necesitan 4. Aquí es de cobertura de sentencias. Entonces se necesitan 2 casos de prueba porque hay un else, ¿verdad? Entonces aquí se necesitan 2. Uno cuando esta condición es verdadera y esta condición es verdadera, y otro cuando esta condición es falsa y esta otra ya no importa, ¿verdad? Porque ya la evaluamos. Preguntas hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios. Ok, entonces continuamos. La siguiente técnica se llama prueba de condiciones y decisiones.
Lo que dice es que puede ser que no necesiten pruebas adicionales más allá de la cobertura de condición, pero, ¿verdad? Dependiendo, obviamente, como lo dije en el caso anterior, puede ser que dependiendo de los casos de prueba que ya definimos si es en el mismo. ¿Qué limitaciones y dificultades tiene esta técnica? Bueno, que a veces se necesitan más pruebas que el nivel de decisión. Entonces, ¿qué puede hacer, verdad? Que haya una presión de tiempo porque se requieren más casos de prueba. Es más fuerte que solo la condición o la decisión. Entonces, recordemos que una decisión puede ser una expresión booleana o que puede ser una expresión compleja, ¿verdad? En donde tengo más de una condición. Entonces dice que para lograr una cobertura de decisiones, solo algunas veces necesitamos dos casos de prueba porque vamos a evaluar la decisión como verdadera y como falsa. Aquí lo que buscamos es que cada condición atómica sea evaluada en ambos sentidos, verdadero y falso, y que además también se cumpla con la cobertura de decisión. O sea, lo que buscamos es cumplir las dos cosas, que haya cobertura de condición y que haya cobertura de decisión al mismo tiempo con el menor número de casos de prueba. Entonces necesitamos identificar datos para ambos sentidos y añadir pruebas para garantizar la cobertura de decisión. ¿Cuál es la hipótesis que plantea esta técnica? Solo probando todas las condiciones puede ser que no sea suficiente para evaluar el código. Este es el ejemplo que les puse anteriormente, ¿verdad? Y aquí vuelve a preguntar, haciendo esos tres casos de prueba, ¿es suficiente? Probando cada condición como verdadero y como falso y probando la decisión como verdadero y como falso, podemos garantizar que nuestro código es de calidad. La pregunta. Aquí Oman dice que no, pero no lo veo tan convencido. ¿Cuál es la pregunta? Que con esos tres casos de prueba que están ahí, yo puedo decir que mi código está debidamente revisado, o sea, no va a tener ninguna falla. ¿Qué les parece si les digo que depende del software? Tal vez para el TEC digital sea iniciante, porque está ahí, ¿verdad? Pero ¿qué tal si ese sistema se usa en una sala de operaciones de la Caja Costarricense de Seguros? ¿Será suficiente? ¿Será suficiente con tres casos de prueba en una sala de operaciones? Probablemente no, ¿verdad? Porque estamos diciendo que es probable que dependa la vida de una persona con ese software. Entonces ahí probablemente no sea suficiente. ¿Sí estamos de acuerdo? Voy a poner en contexto. Hay organizaciones, por ejemplo, que exigen que tienen que hacer la totalidad de los casos de prueba. Una de esas organizaciones es la ANAS. Ahí no hay tutía, o sea, se usa la técnica que genere mayor cantidad de casos de prueba, la que garantice que o sea, ya no se pueden hacer más pruebas y hay que hacerlas completas. Sí o sí. Sí o sí.
No es. Sí, pero ellos ya han aprendido, digamos, de cosas que han sucedido, ¿verdad? Como la muerte de astronautas, ¿verdad? Por no revisar un código, entonces ellos sí son muy exigentes en la cantidad de datos de pruebas que hay. Por eso les digo que depende. Puede ser que este sea un cliente, puede ser que haya áreas en las. ¿Cuántos casos de pruebas creen ustedes que yo necesito para obtener una cobertura de condición y decisión? Entonces recordemos que para que haya cobertura de condición y decisión tiene que haber cobertura de condición y tiene que haber cobertura de decisión. Tengo que cumplir las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuántos casos de prueba creen ustedes que necesitan para ese algoritmo? No, aquí no nos interesa sentencias, decisiones y condiciones. Ok, vamos a definir un caso de prueba donde tax sea verdadero, entonces eso sería, digamos, 100. Y income, entonces 100 también puede ser, ¿verdad? Aquí entonces estamos evaluando como true y como true, y la decisión entonces la estamos evaluando también como true, ¿verdad? Ok, segundo caso de prueba. Ajá, puede ser los dos falsos. Y entonces de una vez tenemos las dos condiciones falsas y la decisión falsa. Entonces, -1 y income, digamos que 251. Esto me daría tax falso, income falso y la decisión la estamos evaluando como falso. Se cumple con la cobertura de condición y decisión. Sí, ¿verdad? Estamos evaluando cada condición como verdadero y como falso, y la decisión también la estamos evaluando como verdadero y como falso. ¿De acuerdo? ¿Cuántas condiciones tengo ahí? Es una única decisión. ¿Cuántas condiciones? C1, C2, C3, C4, C5 y C6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no, Olman? ¿Cuál falta? En la C2, izquierda. No, eso es como un puntero ahí. Es una sola ahí. Es que eso es Delphi. Ok, entonces. Este es el caso de prueba número 1. ¿Cómo evaluamos la condición 1? Verdadero, dicen aquí. La condición 2, verdadero. La condición 3,
¿Qué pasa con la condición 6? Si yo la pongo como verdadera. Se niega, ¿verdad? Y se hace falsa. Yo sé que lo que usted está buscando es que todas sean verdaderas. Entonces la condición 6, ¿cómo debería estar? Falsa. Eso me da la decisión como verdadera, ¿verdad? Caso de prueba 2. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero la condición 6, entonces, como verdadera. Estamos evaluando todas las condiciones como verdaderas o como falsas. Sí, ¿verdad? Y estamos evaluando la decisión como verdadera y como falsa. Sí. Ocupamos dos casos de prueba. Preguntas hasta aquí. Ok. Prueba de cobertura modificada de condiciones y decisiones. Dice que en este caso es más fácil de calcular el número de pruebas que yo necesito porque simplemente tengo que calcular el número de condiciones atómicas y entonces necesito N más 1 pruebas. O sea, si tengo 6 condiciones, necesito 7 pruebas. Si tengo 3 condiciones, necesito 4 pruebas. ¿Qué limitaciones o dificultades tengo con esta técnica? No siempre es alcanzable porque si tenemos condiciones acopladas o cuando el compilador hace circuitos cortos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, Java hace circuitos cortos. ¿Eso qué significa? Recuerden que las expresiones se evalúan de izquierda a derecha. Cuando el compilador encuentra un AND, ya sabe que solo esa decisión es verdadera cuando las dos son verdaderas. Si la primera condición es falsa, ya no evalúa la segunda, porque ya ella por defecto sabe que como es un AND, no importa lo que venga en la segunda condición, esa decisión es falsa. Entonces, dice, no sigo evaluando esta expresión porque no es necesario. Eso es un circuito corto, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, Java, como el lenguaje de programación, hace circuitos cortos. Hay otros lenguajes que no son tan sofisticados en ese tema, pero ahora casi que todos los lenguajes de alto nivel hacen. Entonces dice que cada condición atómica debe ser evaluada en una prueba en ambos sentidos, verdadero y falso. La cobertura de decisiones debe ser satisfecha y cada condición determina el resultado una vez con verdadero y otra vez con falso. Aquí de nuevo, la hipótesis es solo probando todas las decisiones y las condiciones puede ser que no sea suficiente, ¿verdad? Ya lo hablamos. Hay sectores donde necesitamos la totalidad de las pruebas. Hay una forma sistemática de definir las pruebas para esta técnica. Dice que lo primero que tenemos que hacer es dibujar una tabla de 3 columnas. De esta forma. Tengo 3 columnas. Defino la expresión que vamos a definir es esta, if A por B, una columna para verdadero y una columna para falso, y luego las variables o las condiciones, en este caso la condición A y la condición B. El segundo paso es que dice que vamos a llenar los espacios en blanco de manera diagonal en la segunda columna con verdadero y en la tercera columna con falso. Entonces nos va a quedar eso que está aquí.
Si la expresión fuera A o B o C, entonces voy a tener 3 rayitos, ¿verdad? Y una tercera T y una tercera E. ¿Verdad? Una tercera fila. Luego dice que reemplace los espacios en blanco restantes con valores neutros. F si lo que estoy evaluando es una o T si lo que estoy evaluando es un A. Entonces, como lo que estoy evaluando es un OR, entonces completo la tabla con F. Y dice que, esos serían los casos de prueba, elimine pruebas que están duplicadas. Entonces, cualquiera de las dos que elimine, ¿verdad? Porque está repetido. ¿Cuántos casos de prueba voy a necesitar? 3. ¿Cuántas condiciones tenía? 2. Más 1, necesitaba 3 pruebas. ¿Cuáles serían las pruebas que tengo que ejecutar? Cuando A es verdadero, F es falso. Cuando B es falso, A es falso, B es verdadero. Cuando los dos son falsos. Este sería el mismo código. Entonces dice que yo puedo definir esto como A y esto como B. Tengo 2 condiciones más 1 me daría 3 casos de prueba. Dice que tenía que hacer una tabla con 3 columnas. Aquí los verdaderos, aquí los falsos. Aquí A. Y B. Y luego aquí teníamos A, aquí teníamos B. Entonces, el siguiente paso era completo con verdaderos en diagonal y completo con falsos en diagonal. Si era un OR, completaba con F, y si era un AND, completaba con true. Aquí es un AND, entonces completo con true. Elimino el caso de prueba repetido y ahí están los 3 casos de prueba que necesito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí es otro ejemplo. Prueba de múltiples condiciones. Lo que buscamos es probar todas las combinaciones posibles de las condiciones en una decisión. Se requieren 2 a la n pruebas. O sea que si tengo 2 condiciones, 2 a la 2, 4 casos de prueba. Si tengo 3 condiciones, 2 a la 3, 8 casos de prueba. En este caso también aplica lo de circuitos cortos, entonces eso va a reducir el número de pruebas. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, es fácil de determinar porque generalmente lo que hace es que se genera la tabla de verdad, que eso me da la totalidad de las pruebas. Pero difícil de ejecutar porque puede ser que hayan decisiones muy complejas y eso me da un alto número de casos de prueba, ¿verdad? Un alto volumen. Sin embargo, como les decía, hay sistemas en los que es necesario probar exhaustivamente cada combinación de condiciones que pueda afectar un resultado. O sea, es necesario ejecutar todas las pruebas para garantizar que ese método o esa unidad no va a fallar. El criterio de cobertura es el porcentaje o el número de combinaciones de condiciones ejecutadas entre el número total de combinaciones de condiciones. Esto me va a dar un 100% de cobertura. ¿Y cuál es la hipótesis? Que los defectos pueden estar en cualquier lugar. Entonces, ese caso de prueba que no ejecutamos, podría ser que ahí había un defecto.
Y por eso es, ¿verdad? Que se dice, para nosotros es importante verificar todos los casos. Como les dije, lo que se genera es una tabla de verdad. En este caso, este es el fragmento de código que vamos a evaluar es A por B a C. Tengo 3 condiciones, 2 a la 3 me da 8 casos de prueba. ¿Qué son estos de aquí, verdad? 4 verdaderos, 4 falsos para A, 2 y 2 y 2, se tiene igual que una tabla de decisión y luego 1 y 1. Creo que aquí la llené, digamos, en vertical, allá la llenamos en gris. Pero al final es lo mismo. Esos son los 8 casos de prueba que yo debería ejecutar para la prueba de múltiples condiciones. Como les dije, lo de circuito corto, ¿verdad? En el caso de que la primera condición en un AND sea falsa, no hay necesidad de evaluar la segunda. Y en el caso de que la primera condición en un OR sea verdadero, no hay necesidad de evaluar tampoco la segunda, ¿verdad? Porque con el OR, no solo que uno sea verdadero, ya no importa lo que venga en la segunda condición, es verdadero. En este ejemplo, lo que hice fue que agregué un resultado, ¿verdad? Si los 3 son verdaderos, entonces el resultado es verdadero. Si A y B son verdaderos, pero C es falso, entonces el resultado es falso, ¿verdad? Porque hay un AND. Si A es verdadero, B es falso y C es verdadero, el resultado es verdadero y así sucesivamente. Si los 3 son falsos, el resultado es falso. Si vemos, vean que cuando A es verdadero, no importa lo que venga en B, ¿verdad? Sea verdadero o falso, el resultado va a ser verdadero. Entonces, esos 2 casos de prueba yo los puedo reducir, porque al final estoy obteniendo el mismo resultado verdadero. Ahí pasa lo mismo. Cuando A es verdadero, si B viene true o falso, el resultado ya es falso si C es falso. Ahí también reducimos. Y si A y B los 2 son falsos, no importa lo que venga aquí, la salida va a ser falsa. Y entonces lo podemos reducir a 5 casos de prueba. Yo no les voy a pedir lo de los tipos cortos, es solo como para que ustedes tengan una idea de qué se puede hacer. Al final de cuentas, digamos, la técnica lo que busca es que se ejecuten los 8 casos de prueba. De la reducción, digamos, es como un X. Ese es el mismo ejemplo, pero con la técnica de cobertura de condiciones múltiples. De nuevo, si yo defino esto como A y esto como B, esto al final dijimos que era una tabla de verdad. 2 a la 2 me da 4 casos de prueba. Entonces aquí tengo que evaluar 2 como verdadero, 2 como falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esos serían los 4 casos de prueba que tengo que ejecutar. El resultado, como es un AND solo, cuando los 2 son verdaderos, el resultado es verdadero.
preguntas. La prueba de caminos. Dice que un conjunto de casos de prueba satisface el criterio de cobertura de caminos si todos los caminos del grafo de flujo de control, ¿se acuerdan? En la cobertura de sentencia, yo lo dibujé, son recorridos al menos una vez. Es un criterio muy fuerte. Conseguirlo puede ser que se requieran conjuntos de casos de prueba grandes. Para practicarlo pueden imponerse restricciones al criterio. Generalmente se pueden utilizar dos: cobertura de caminos simples o cobertura de caminos elementales. En este caso, nosotros vamos a utilizar la cobertura de caminos simples. Requiere cubrir caminos sin repetición de arcos o aristas, y en el caso de los caminos elementales es sin repetición de nodos. Ese es un grafo de flujo de control. Básicamente es una representación mediante grafos dirigidos. Los nodos del grafo representan segmentos de sentencias que se ejecutan de forma secuencial, serían los cuadritos. Las decisiones representan bifurcaciones. Ahí yo las puse como rombos, pero se la pueden encontrar igual con cuadritos o todos como círculos, ¿verdad? Como en el grafo anterior. Aquí es como para que quede más claro. Pero una forma de darme cuenta de que un nodo es una decisión es porque va a tener dos caminos. Y los arcos, que serían las líneas, representan las transferencias de control entre los nodos. Son básicamente las líneas que unen dos nodos. En ese grafo, yo puedo tener un número infinito de caminos. Puedo ir de 1 a 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿verdad? Quedarme ahí porque es un ciclo. Vuelvo a salir 2, 4, 5. O puedo hacer 1, 2, 3, 1, 5. Y así sucesivamente. Entonces, es un número de caminos infinitos. Por eso es que se utilizan los criterios: caminos simples y caminos elementales. Caminos simples dice que es sin que se repitan los arcos, y elementales sin que se repitan los nodos. Entonces, 1, 5, necesitamos este arco. 1, 2, 4, 5, entonces ya necesitamos estos tres. Y 1, 2, 3, 1, 5. ¿Por qué no utilizamos 1, 2, 3, 1, 2, 5, ¿verdad? Porque ya lo habíamos visitado, el arco. En caminos elementales sí se puede hacer, porque lo que buscamos es que no se repitan entonces en un mismo caso de prueba los nodos. Entonces ahí sí puede hacer 1, 2, 3, 1, 2, porque no he necesitado el 4 y el 5. Porque recuerden que estos no son decisiones. El 5. El camino simple es que no se repitan en un mismo caso de prueba los arcos. Entonces, 1, 5, 1, 2, 4, 5, aquí no estoy repitiendo arcos, 1, 2, 3, 1. Vean que este ya lo visité, entonces tengo que seleccionar aquí. Este algoritmo es el múltiplo común divisor de dos números X y Y.
Tengo dos decisiones, el while y el if. Eso que ustedes ven ahí, lo dibujé de esta forma aquí. Vean que en el primer nodo uní las dos primeras líneas, A igual a X y B igual a Y, porque son secuenciales. Entonces se podían unir. Luego está el while. Dentro del while está el if, si es verdadero, y si es falso, retorna A. Y en el caso de el if, si es verdadero, hace este proceso, si es falso, hace este otro proceso y regresa al while. Ahí tenemos, entonces, lo que hice fue ponerles números. Y entonces, la cobertura de camino simple sería 1, 2, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 2, 7. Vean que todos los caminos tienen que terminar en 7. Y el otro sería 1, 2, 3, 5, 6, 2, 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles serían los casos de prueba? Cada camino representa un caso de prueba. Si tengo 3 caminos, necesito 3 casos de prueba. ¿Estamos de acuerdo? Hay una relación entre los caminos y los casos de prueba. El primer caso de prueba entonces sería cuando A es igual a 1 y B es igual a 0. ¿Por qué? Y una vez me sacan del while. El segundo caso de prueba es cuando los dos son 1. Y el tercero cuando A es 2 y B igual. Podría haber sido otra combinación de números, ¿verdad? Pero con eso logro el recorrido del camino. La prueba de caminos está asociada a una métrica que se llama complejidad ciclomática. Esta métrica lo que estima es la complejidad lógica de un componente solo, o sea, de un método, de una función, de una unidad. Es un indicador del número de caminos independientes que existe en un grafo. O sea, que si yo hice el grafo de flujo de control de un algoritmo, con esa métrica yo puedo saber cuántos caminos hay en ese grafo. La complejidad ciclomática dice que sirve como cota superior del número de casos de prueba para cobertura de decisiones. Como me calcula el número de caminos, entonces también sé cuántos casos de prueba voy a necesitar, ¿verdad? Y dice que está demostrado estadísticamente que a mayor complejidad ciclomática hay un mayor número de defectos. O sea que cuando yo tengo un algoritmo con una complejidad ciclomática alto, quiere decir que puede tener más errores que algoritmos con complejidad ciclomática baja. ¿Cómo se calcula la complejidad ciclomática? Hay 3 formas de calcularla y básicamente con cualquiera de las 3 debe dar el mismo número, ¿verdad? Si una fórmula me dijo que había 3 caminos, las otras 2 también deberían ser así porque son 3 caminos. La primera forma es contar el número de arcos o de líneas, ¿verdad? Menos el número de nodos y sumarles 2. La otra forma es calcular el número de regiones, ahorita les muestro cómo se obtiene, y la otra es el número de decisiones más 1. O sea que si tengo un algoritmo que tiene 3 decisiones, la complejidad ciclomática es de 4. Al final, cada decisión me va a dar una región.
Eso es para que vayamos anunciando en un grafo de flujo de control cómo deberían verse las estructuras. Obviamente, si tengo dos nodos y unidos con una línea recta, esto es una secuencia, una secuencial. Porque es como decir X igual 5 y B igual 10. Da una inicialización. Eso sería un if, ¿verdad? Dos caminos y termino en el mismo lugar. Esto sería un while, ejecuto esto y luego tengo la condición al final, ¿verdad? Y termino el proceso. Y aquí sería un while. La condición está primero, ejecuto, vuelvo al while y luego termino. Un while, un for también funciona de esa misma forma. Ahí tengo un grafo, no importa el algoritmo, es básicamente como para ir explicando. Vean que tengo 11 nodos, todos están debidamente numerados. Y también tengo numerados los arcos. Hay 14 arcos. También están numeradas las regiones. Les dije que cada decisión está asociada a una región. El nodo 6 es una decisión y entonces vean que tengo una región. Este nodo 5 también es una decisión, entonces vean que tengo una región. El nodo 4 también me da una región. Esta región crece del nodo. Esta es del nodo. Aquí hay otra región. Y está, bueno, son 5 regiones. Se habla de regiones cerradas. Vean que tiene una línea discontinua, entonces es lo que dice que del nodo final al primer nodo siempre hay una región cerrada. Por eso entonces la marqué ahí para ver que estaba la región 5, perdón. Entonces, les dije que las 3 fórmulas tenían que dar lo mismo. Tenían 14 arcos, le quito 11 nodos, le sumo 2, eso me da 5. Tengo 5 regiones, y aquí ya las numeré. Y tengo 4 condiciones. El 2 es una condición. El 4 es una condición. El 5 es una condición. Y el 6 es una condición. 4 más 1, 5. Decisiones. ¿Cuáles son entonces los pasos para calcular la sensibilidad ciclomática? Primero dibujo el grafo de flujo de control. Luego calculo la sensibilidad ciclomática con las fórmulas. Defino los caminos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Ya sabemos que los caminos están asociados a la sensibilidad ciclomática. Y luego preparo los casos de prueba para cada camino. Aquí tengo un algoritmo. Ahí está ya cada línea numerada. Vean que la línea 1, 2 y 3 yo las puedo unir porque son secuenciales. Ahí. La línea 4 es una decisión. Si es verdadero pasa a 5. Y si es falso, entonces viene a este else de aquí. Como el else no tiene decisión, entonces lo puedo unir con la línea 11. Luego pasa al 6. Del 6 pasa a 9. Si el 5 es verdadero, pasa a 7, a 8. Y de 7 a 8 pasa a 9. Y luego todos terminan en 12, 13, 14.
Tengo 1, 2, y si paso la línea imaginaria, 3 regiones. Tengo 2 decisiones, eso me da también 3 casos de prueba. Y si lo calculamos con la otra fórmula, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos, más 2, 3. Y aquí están definidos los 3 caminos. El primero es 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14. Y 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14. Ahí estamos todos los arcos. Y recuerden que el último paso es definir los casos de prueba. Entonces, para el primer camino, este caso de prueba. Para el segundo camino, este caso de prueba. Para el tercer camino, este caso de prueba. Con respecto a la complejidad sintomática, esa métrica fue definida por un señor que se llama Thomas McCabe y definió estos valores o rangos de referencia. Dice que lo ideal es que nuestros algoritmos estén entre una complejidad sintomática de 1 a 10. Eso significa que es un método sencillo sin mucho riesgo de fallar. Entre 11 y 20 son medianamente complejos y con un riesgo moderado. Algoritmos con una complejidad sintomática entre 21 y 50 son métodos complejos con alto riesgo. Y mayores a 50 son métodos inestables de altísimo riesgo. Entonces, cuando yo hago un algoritmo, debería tener en cuenta que debería de cumplir esto, ¿verdad? De que la complejidad sintomática no supere los 10. Sea máximo 9 decisiones. Y voy a mostrarles esto y lo dejamos aquí. Los ejercicios los hacemos la próxima semana. Este es un método que lo que dice si un número que recibe por parámetro es positivo, negativo o cero. Ay, creo que cuando compartí, no compartí el sonido. En este video se muestra la técnica de complejidad ciclomática para pruebas de caja blanca. Tenemos un algoritmo que permite clasificar un número en positivo, negativo o cero. El paso número 1 consiste en enumerar cada una de las líneas del código. Seguidamente, en el paso número 2, se debe dibujar el grafo de flujo de control. Importante, cuando el algoritmo no tiene paso 3, nosotros debemos definirlo, lo vamos a ver en el ejercicio. Se calcula la fórmula de complejidad ciclomática y se definen cada uno de los caminos. Preguntas. Aquí lo que les decía es que son 3 y no están añadidos, entonces yo
puedo terminar aquí, puedo terminar aquí, puedo terminar aquí. Entonces cree un fin, ¿verdad? Para saber que el algoritmo puede, va, preguntas. Nos vemos entonces la próxima semana con la práctica de la prueba de caminos.